Bienvenidos a esta, la sesión ordinaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. Esta sesión corre a cargo del capítulo de trauma y osteosíntesis y tiene como invitados a la AO Trauma. El doctor Jonathan Hernández hizo una subespecialidad en cirugía artroscópica y reemplazo articular en el Hospital Ángeles Mosel. Hizo un fellowship en artroscopia y cirugía de pie y tobillo en la Clínica Centro de Madrid, España. Es profesor nacional AO, profesor adjunto del curso de artroscopia y cirugía de rodilla del Hospital Ángeles Mosel. ¿Quién nos hablará de la osteosíntesis en las fracturas expuestas? Puede ser fijada con fijación interna o siempre deberá ser una fijación externa primero. Escucharemos con atención lo que nos tenga que decir. Muchas gracias, doctor García. Osteosíntesis de las fracturas expuestas, fijación primaria o diferida, indicaciones. El momento quirúrgico óptimo para el tratamiento de las fracturas expuestas continúa debatiéndose con los nuevos estudios clínicos basados en evidencia que cuestionan el dogma del tratamiento de las fracturas expuestas. El objetivo de esta presentación será proporcionar recomendaciones actualizadas sobre el momento quirúrgico para el manejo de las fracturas expuestas. Si bien el manejo moderno en el contexto actual, debemos de entender que la lesión subyacente del tejido óseo es una lesión estática. En cambio, la lesión de tejidos blandos es una lesión que evoluciona con el paso del tiempo. Nosotros podemos saber la magnitud del daño de acuerdo a las primeras imágenes de nuestras radiografías. Sin embargo, no podemos determinar de primera instancia cuál será el grado de extensión de la lesión de tejidos blandos, la cual puede llegar incluso a comprometer la sobrevida de la extremidad. De tal manera, es importantísimo la estabilización de la fractura debido a que restablecerá la tensión de la extremidad y limitará el daño a futuro. De esta manera, restablecemos la circulación sanguínea, aumentamos la respuesta del huésped contra las bacterias, disminuimos el proceso inflamatorio y aliviamos el dolor. La estabilización podemos darla con una férula, una placa, un clavo centromedular o un fijador externo, el cual tiene los beneficios de ser de una colocación rápida, nos permite monitorizar la lesión de partes blandas y planificar nuestra cirugía a futuro. O bien puede ser la combinación de estos métodos, como pueden ver en esta imagen que estamos aplicando un fijador externo en un aparato circular de yeso, o en el caso de este cirujano que decidió colocar un fijador externo a la tibia y una placa al peroné, probablemente por la lesión de las partes blandas que presentaba en ese momento el paciente. El tratamiento de las fracturas expuestas ha evolucionado dramáticamente con el paso del tiempo. Si bien en 1976 Bustillo hizo una revisión de las publicaciones de Constantin, determinó que las fracturas expuestas deberían de ser fijadas y cerradas no antes del día 7 de la fractura. Hoy eso ha cambiado dramáticamente con los avances modernos en el cierre y fijación de las fracturas expuestas, debido a que contamos con antibióticos, vacuna antitetánica, métodos de irrigación pulsátil, sistemas de desbridamiento, así como métodos de cobertura cutánea temporal que hacen que las preocupaciones sobre la infección profunda disminuyan o pasen a un segundo plano. La evidencia reciente apoya el cierre y fijación primaria temprana de las fracturas expuestas. En este metaanálisis del 2017, que es un corte prospectivo sobre la tasa de infección y de no unión en pacientes que presentaban fracturas expuestas clasificadas dentro de la categoría 3 de Bustillo-Anderson o menor, podemos encontrar que las tasas son significativamente más bajas que las comparadas con una corte de cierre diferido. En otro estudio del 2013, que es un corte retrospectivo, en el cual evalúan un protocolo institucional, ellos analizan la tasa de infección en los pacientes que estaban catalogados dentro del grado 1 a grado 3 de Bustillo-Anderson con el cierre y fijación primaria de las fracturas, determinando que el cierre se asoció a una tasa de infección más baja comparado con el cierre tardío. Es decir, el cierre de la herida para determinar la fijación de una fractura es una decisión que requiere experiencia. No es una decisión que debe de quedar en manos de un residente de primer jerarquía. Hoy por hoy sabemos que una fractura expuesta extraarticular, si se encuentra dentro del tipo 1 o tipo 2 de Bustillo y Anderson, serán manejadas mediante una irrigación, un desbridamiento cuidadoso, una fijación definitiva y el cierre primaria en el momento más cercano que se pueda. Si la fractura cae dentro del tipo 3 de Bustillo y Anderson,
será sometida a una irrigación y un desbridamiento con una estabilización temporal, para en un segundo tiempo de irrigación y desbridación, si las características tegumentarias lo permiten, se podrá hacer una fijación definitiva, es decir, la osteosíntesis, y el cierre de la herida temprano o la cobertura con algún sistema temporal o alguna rotación de colgajo cutáneo. ¿Qué sucede con las fracturas articulares expuestas irreducibles? Aquí el cartílago articular toma un papel fundamental en el tratamiento quirúrgico oportuno. Se recomienda hacer la reducción de estas luxaciones de las fracturas y estabilizarlas o fijarlas de manera inmediata. Con esto disminuiremos el riesgo de necrosis cutánea, infección o pérdida de la perfusión ósea. De tal manera que la fijación primaria de fracturas articulares expuestas requerirá la cobertura temprana de las heridas de exposición, ya sea a través de la piel, de tejido blando o de algún sistema temporal de cobertura, como pueden observarlo en las imágenes de la pantalla, que nos permita llegar a un buen logro. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una exposición prolongada de cartílago? Vendrán lesiones condrales, tendremos necrosis y tendremos infección de esa articulación, cambiando completamente nuestro panorama futuro. Si hablamos de lesiones vasculares en extremidades, sabemos que se asocia en menos del 1% de los casos. Actualmente existe una serie de metaanálisis, los cuales son muy enfáticos en sus recomendaciones, como son evitar el límite de tiempo de isquemia absoluta, debido que a la lesión de tejidos blandos por isquemia actualmente está dada por la viabilidad del sistema colateral. Sin embargo, de manera global, podemos entender que se debe de abordar dentro de las primeras 4 horas y esa lesión vascular no debe de retrasarse más de 6 horas. Esto nos lleva a la siguiente batalla eterna. ¿Quién opera primero? ¿El vascular o el ortopedista? Si bien sabemos, y aquí es donde nosotros ganamos importancia, que la estabilización ortopédica temprana va a restablecer la longitud anatómica de la fractura y de tal manera que nos va a restablecer también la circulación colateral. Facilitará la reparación vascular, pero sobre todo protegerá esa reparación vascular ante las futuras movilizaciones del paciente. Pero ¿qué sucede? Si la isquemia caliente aumenta el tiempo, sin duda alguna, la participación del cirujano vascular tendrá que ser primaria a la del cirujano ortopedista. Este es un ejemplo de un masculino de 25 años con un accidente en motocicleta que se presentó en sala de urgencias. Ustedes pueden ver la magnitud de lesión ósea y de lesión cutánea que presentaba. Fue presentado con ausencia de pulsos periféricos, frialdad y palidez de tegumentos. Solicitaron la interconsulta probablemente pensando en una ablación quirúrgica secundario a esta amputación. Después de realizar todos los scores de salvamento, tomamos la opción de realizar una fijación externa en este paciente. Inmediatamente al término de la fijación externa, esta extremidad contaba con pulsos, contaba con un adecuado llenado capilar y con condiciones que nos hicieron pensar que podíamos llegar a un buen término. Por supuesto, fue sometido a un protocolo de desbridamientos seriados y finalmente una cobertura cutánea con el servicio de cirugía plástica, teniendo un excelente resultado. Si hablamos de fracturas expuestas por heridas de bala, tenemos que entender que el manejo puede ser de dos tipos, de acuerdo a la energía y de acuerdo al tipo de fractura que se presenta. Sin embargo, ya sabemos que las fracturas son estáticas. Por tal motivo, la mayor recomendación es basarnos en el tipo de energía que produjo la lesión. Y si hablamos de energía, hablaremos entonces de la masa del proyectil, del tipo de velocidad del proyectil. Si es de baja velocidad, se encuentra entre 300 y 600 metros por segundo. Si es de alta velocidad, será mayor a 600 metros por segundo. Y finalmente, la eficiencia de transferencia. Y al decir eficiencia de transferencia, nos referimos a las características balísticas del proyectil o la ojiva. Este es un caso de un tratamiento de una fractura expuesta por herida de bala a baja velocidad. Es la característica, es el tipo de paciente que nos llegan a todos en el día a día, en el cual podemos encontrar este orificio de entrada. En algunas ocasiones se observa orificio de salida, en algunas no. Y el tratamiento es iniciar antibióticos de manera inmediata que el paciente ingresa al hospital,
Tendremos que hacer una adecuada irrigación, un proceso de desbridamiento y una estabilización inmediata o fijación con algún implante si es posible y se cuenta con él. ¿En qué depende de esto? Si es una fractura estable, podemos manejarla perfectamente y se recomienda que se maneje con una férula. Sin embargo, si la fractura es una fractura inestable o que puede comprometer un proceso inflamatorio que nos llevará a un síndrome compartimental, lo ideal es estabilizarla o fijarla de manera inicial y realizar el cierre de la herida temprano. Este es un caso por una fractura expuesta por herida de bala de alta velocidad y corta distancia. Vean el tipo de lesión que puede generar este tipo de herida de bala. Tenemos que tratar al paciente de manera inmediata con un esquema amplio de antibióticos. Debemos revisar perfectamente el tipo de lesión cutánea que se ha desarrollado, porque siempre presentan un orificio de entrada y un orificio de salida. Y vean la magnitud del daño que puede representar. Cuando nosotros tenemos una imagen radiográfica, podremos observar la pérdida ósea, la multifragmentación, la presencia de esquirlas y todo generado por las características balísticas de la ojiva. Esto nos puede dar un panorama más claro de lo que nos estamos enfrentando con este tipo de pacientes. Existen protocolos perfectamente establecidos, los cuales marcan una estabilización primaria mediante un fijador externo y la cobertura de forma inmediata. No antes de las 6 horas del ingreso, el paciente tiene que estar siendo sometido a una irrigación y a un desbridamiento minucioso para poder extraer la mayor cantidad de esquirlas, poder retirar todo el tejido necrótico contundido que no tenga viabilidad, y en el lapso de 48 horas hasta 10 días será sometido a desbridamientos seriados con la finalidad de intentar dejar márgenes libres, bordes viables, tejido vitalizado y, si es posible, realizar el cierre de las heridas. Una vez que logramos tener las heridas con este tipo de características, podremos realizar nuestra fijación interna y realizar una cobertura con algún método temporal o bien la cobertura final con una rotación de colgajo de espesor total. Esto nos puede llevar a una excelente evolución con nuestros pacientes. Como conclusiones, el cierre primario de las heridas de fracturas expuestas es una decisión que requiere experiencia. Esto disminuye la tasa de infección y de no unión en nuestros pacientes. Las fracturas tipo 1 y tipo 2 de Gustilo y Anderson, articulares o por proyectil de arma de fuego de baja velocidad, pueden fijarse en un primer tiempo. Las fracturas tipo 3 de Gustilo y Anderson o por proyectil de arma de fuego de alta velocidad requieren desbridamientos repetidos hasta lograr condiciones óptimas. Muchas gracias y buenas noches.